un privilegio siempre compartir la palabra del Señor. Y el día de hoy mi tema se llama La comunión te hace crecer. No se preocupen, también vamos a hablar acerca del amor, ya que hemos estado hablando varios viernes atrás y también domingos incluso de este tema que es tan importante, el amor. Y cuando nos referimos a comunión, generalmente nos pensamos rápidamente en comunión con el Padre. Sin embargo, esta noche, yo quiero hablarles acerca de la comunión en la iglesia. Hechos 1 y 2. Si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a estar estudiando estos capítulos de manera esporádica. Así que si tienen a la mano eso, estaría muy bien. Bien, en Hechos 1 y 2 vemos nacer a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, sabemos que su fundador, ¿quién fue, hermanos? El Espíritu Santo. Su fundador es el Espíritu Santo. Y recordemos que en Hechos 1 los discípulos estaban un poco preocupados, un poco desesperados, porque el Señor Jesús estaba pronto a irse. ¿Se acuerdan que el último capítulo del Evangelio, pues él ya había resucitado? Él había visitado a los discípulos durante 40 días, les había dado mensajes, les había dado señales. Y ahorita en Hechos capítulo 1, Jesús les estaba pronto a dar las últimas indicaciones. ¿Se imaginan cómo se sentían los discípulos? Yo creo que se sentían desesperados, quizá un poquito con incertidumbre, porque no sabían qué iba a pasar con todos ellos. Ahora que se iba a ir Jesús, ¿qué iban a hacer? ¿Regresar a sus labores? ¿Se acuerdan que Pedro inclusive durante la hora de la crucifixión lo negó? Y varios de ellos se dispersaron. Entonces podemos entender que muchos de ellos, de sus discípulos, de sus seguidores, estaban con un corazón un poco confundido, porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Sin embargo, Jesús ya les había dado la promesa del Espíritu Santo, les había dicho que el Consolador iba a venir sobre ellos, que tenían que estar juntos. De hecho, esa fue la última indicación que les dio. ¿Saben qué? Ustedes no se vayan y estén tranquilos. Yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar el Consolador. Quizá para ti, para mí, hoy en día es complicado imaginarte un momento sin Jesús, como en ese momento los discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos ya la guianza del Espíritu Santo. Nacimos en el Evangelio e inmediatamente el Espíritu Santo selló nuestro corazón y empezamos a caminar una vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo. Pero recordemos que toda la vida o la siguiente etapa que iban a vivir los discípulos era una etapa totalmente desconocida. Ellos no sabían qué iba a pasar. Hay un autor que se llama Sergio Scataglini. Él escribió un libro que se llama El fuego de su santidad, y en ese libro hay una oración que dice: Señor, mi amor por ti es mayor o es más grande que mi temor a lo desconocido. ¿Alguna vez ustedes se han sentido con temor a algo que no conocen? Amén. Yo también me he sentido con algún temor, me he sentido con nerviosismo, con incertidumbre de qué va a pasar. De hecho, incluso antes de yo mudarme para acá, no sabía qué iba a suceder conmigo al estar aquí en la iglesia. Por ejemplo, una iglesia nueva, una ciudad nueva, una escuela nueva, una bebé, todo, ¿no? Sin embargo, el Señor nos envió para acá y ahora reconocemos que nuestro amor por Dios fue mucho mayor que nuestro temor a lo desconocido. Y en ese tiempo, también para los discípulos, el amor que ellos tenían a Jesús fue mucho mayor que su temor a lo desconocido. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Bueno, no siempre, porque se acuerdan que Pedro lo negó. Sin embargo, en esta etapa, el amor de ellos a Jesús ya había crecido, se había afirmado, Dios lo había confirmado. Y ahora Él les dice: ¿saben qué? No se vayan, tranquilos, no se vayan de Jerusalén, sino que juntos busquen al Espíritu Santo. Y Él va a venir sobre ustedes. El Espíritu Santo de la promesa va a venir. No les voy a decir el tiempo, no les voy a decir cuándo, pero el Espíritu Santo va a venir y va a fundar la iglesia. Entonces, los discípulos obedecieron a ese paso. ¿Alguna vez ustedes le han preguntado a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Dios, en lugar de mostrarles todo el mapa, nada más les muestra el siguiente paso. No les muestra todo o cómo va a terminar. Entonces los discípulos se sentían igual. Ellos no sabían cómo iba a acabar la historia. Imagínense, no se imaginaban que hoy usted y yo podríamos estar aquí gracias a ellos, a que ellos obedecieron a Jesús en ese momento. Entonces, ellos amaron a Jesús y decidieron obedecer a pesar de sus temores, a pesar de la incertidumbre. Se quedaron juntos.
Y cuando el Espíritu Santo decidió llegar, que era la voluntad del Padre, llegó sobre todos ellos. Y cuando llegó sobre todos ellos, la Biblia dice que Él los iba a bautizar con poder y que iban a ser testigos en diferentes ciudades: Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y entonces cuando ellos estaban ahí, no sabían qué iba a suceder con ellos. Pero yo creo, imagínense hermanos, Pedro, que había venido de negar a Jesús, ahora ya se había reconciliado con Jesús, había estado otra vez en el camino de Dios, y Jesús había resucitado, les había mostrado diferentes maravillas, diferentes obras. Ahora él tenía el poder del Espíritu Santo. Realmente cambió absolutamente su vida. De ser un pescador, de ser una persona de vulgo, él ahora servía a Jesús. Y entonces vino el Espíritu Santo, marca la Biblia, y vino como un viento recio. Y cuando vino ese viento recio, vino el Espíritu Santo, y dice la Biblia que lenguas de fuego se repartían arriba en sus cabezas, y que además de esto mucha gente escuchaba cómo hablaban en lenguas. Y cuando ellos hablaban en lenguas, los demás se preguntaban: ¿qué onda? ¿Estarán borrachos o qué? Sin embargo, cuando ya terminó todo este proceso, toda esta experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo, venía lo bueno. ¿Qué era lo bueno? La fundación de la iglesia primitiva. En eso Pedro se para con poder, con denuedo, con sabiduría, y empieza a predicar. Y empieza a predicar y se convierten 3,000 personas aproximadamente. Eran más porque antes no contaban a los niños ni a las mujeres. Pero la Biblia dice que eran 3,000 personas, es decir, 3,000 hombres. Más aparte las mujeres, más aparte los niños. Eran una multitud. El Pedro que fue tímido, con temor, arrojado, con un carácter feo, porque obviamente él era impulsivo, ahora ya era un predicador de la palabra, era un predicador de la gracia. Y ahora él se encontraba predicando a la gente y diciéndoles: arrepiéntanse, busquen al Señor. Y ahora él se encontraba en esa plenitud de la vida cristiana, lleno del poder del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, y que las personas se convirtieran al Evangelio. ¿Se imaginan qué precioso? Yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, hemos experimentado la gloria de Dios y su presencia. ¿Se pueden imaginar la presencia de Dios que sentía Pedro después de ese éxtasis con el Espíritu Santo, después que llegó el Espíritu Santo ahí? Era un momento importante para la iglesia. Era un parteaguas, un antes y un después. La iglesia primitiva estaba fundándose en ese momento. Y la iglesia primitiva tenía características especiales. Ellos tenían la comunión unos con otros. Hay una palabra que yo creo que varios han escuchado: koinonía. Koinonía significa comunión en el cuerpo de Cristo y comunión con Dios. Y esta palabra no significa nada más convivir o significa estar bien con alguien, sino que lleva una serie de características que la iglesia primitiva nos marca, y que es de lo que quiero hablarles esta noche. La iglesia primitiva nos marca, yo resalté 5 características de la comunión plena, de una coinonía plena entre hermanos. Y esta noche, hermanos, yo quiero compartirles la primera característica, que es la unidad. La unidad, estaba estudiando, la unidad es una propiedad que tienen las cosas para no poder separarse a menos de que se rompan. ¿Se imaginan? ¿Hay unidad? ¿Tienen unidad, hermanos? Pablo hace una comparación del cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente nuestros miembros están perfectamente unidos. Y si a mí me quitaran un brazo, a mí me dolería. Y tendría diferentes repercusiones si yo no tengo un brazo. Lo que quiero decirles es que la unidad es eso. Cuando nosotros estamos juntos, unidos en el cuerpo de Cristo, tenemos que sentir que nos pertenecemos unos a otros. Pero cuando tú estás en la iglesia, no solamente podemos pedirle a la gente que sea unida, porque cuando hay unidad puede haber 2 cosas: una unidad buena y una unidad que no sea tan buena. La unidad que no es tan buena es aquella unidad donde los hermanos, aquí no hermanos, pero en otra iglesia, donde los hermanos se reúnen para hablar mal de otra persona. Entonces, en esa unidad
no está definitivamente el Espíritu Santo. No es una unidad que Dios esté marcando, pero es unidad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué clase de unidad quieres tener tú? ¿La unidad que tenía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva hacía muchas cosas juntos, y hay en la Biblia, en Hechos 1 y Hechos 2, en su casa los pueden estudiar, hay diferentes frases que hablan de unidad, que dice, estaban unánimes juntos, o sea, muy juntos, muy unidos. Y estaban, dice, esperen juntos, y perseveraban en la doctrina juntos. Muchas frases que hablan de la unidad, muchas frases que hablan que estaban unos con otros. Imagínense, Jesús, su líder, ya se había ido, y ahora ellos, ¿qué podían hacer? Dispersarse. Pero no, decidieron permanecer juntos y decidieron ser esa base de la iglesia, y decidieron ser esa primicia de la iglesia para Dios. Entonces, hermanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 les decía, hay muchas frases que nos pueden denotar la unidad, y gracias a esta unidad fue como la iglesia pudo crecer. La unidad buena, la unidad donde unos se pertenecían a otros, la unidad que si a uno le pasaba algo, todos se dolían. Hermanos, si ustedes van en la noche, apagan la luz y ya se durmieron, y de repente se quieren parar al baño, y entonces van caminando sin la luz o sea, con la luz apagada, y en la cama, en la esquina de la cama, se pegan en el dedo chiquito del pie, ¿les duele? ¿Y qué hacen? Se botan en la cama, ay, ¿no? Bueno, depende, los hombres más, las mujeres somos más valientes. Realmente, hermanos, es algo que tiene que resaltar también en el cuerpo de Cristo. Ese miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, ese dedo chiquito de nuestro pie, ese dedo pequeño de nuestro pie, sufrió un golpe. Y eso afectó todo hasta nuestro estado de ánimo. A veces nos enojamos quizá, o a veces decimos, híjole, hubiera prendido la luz, lo que sea, ¿no? Todo nuestro cuerpo se afectó porque ese miembro tan pequeño de nuestro cuerpo tuvo un golpe. ¿Y qué pasa aquí, hermanos? ¿Realmente reímos con los que ríen o lloramos con los que lloran? Es importante la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué clase de unidad quieres tú? A mí me gustaría la clase de unidad buena como la iglesia primitiva. Vamos a leer 1 Corintios 12:13, por favor. Si en sus Biblias lo tienen, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos, todos juntos. ¿Ya lo tienen? Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Somos diferentes usted y yo? No. Miren, Guadalajara tiene una característica. Es una ciudad próspera, es una ciudad que a mi familia y a mí nos recibió con un trabajo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí no somos originarios de esta ciudad, pero llegamos de otras iglesias, de otros contextos. Somos totalmente diferentes. Pero aún en medio de esas diferencias debe resaltar la unidad, porque la palabra de Dios dice que todos hemos sido bautizados y que todos hemos sido llenos con el mismo Espíritu de Dios. Así que yo estaba en Veracruz y ustedes estaban aquí, pero el mismo Espíritu de Dios tanto me llenaba a mí como los llenaba a ustedes. Y hoy que puedo estar aquí con ustedes, es un privilegio poder exaltar a Dios juntos. Así es que, hermanos, realmente tenemos que aprovechar esa unidad. No decir, ay, ese hermano es medio diferente a mí, entonces yo ya no le voy a hablar. O se ve medio así con cara seria, pero ustedes no saben realmente los problemas que cada quien está pasando. No sabemos el contexto o la situación que puede vivir. Así que, hermanos, acérquense, unámonos para poder ser uno en Cristo. La característica número 2 es la perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? La perseverancia es como cuando una persona es disciplinada, es constante, y es una persona que se fija un objetivo y camina hacia ese objetivo hasta lograrlo. La Biblia dice que la iglesia primitiva era una iglesia perseverante. Hechos 2:42. Les dije que íbamos a usar Hechos capítulo 1 y capítulo 2, así es que abran sus Biblias en Hechos 2:42. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros seguidores de Jesús, o sea, la iglesia primitiva, perseveraban en todo. Ahí dice que perseveraban en la doctrina, o sea, ellos eran diligentes, se aprendían las cosas, estudiaban. Les gustaba escuchar la palabra. Escuchar alabanzas es muy bueno, es buenísimo. Te ministra el corazón, es cuando tú le das a Dios tu corazón. Pero cuando tú prefieres escuchar la palabra de Dios, es cuando Dios te habla. Es cuando Dios está ahí para ti, cuando Dios te va a formar. Porque puedes escuchar una alabanza y puedes pensar en otra cosa. Pero cuando Dios viene y te confronta a través de su palabra, es Dios mismo hablándote, tocando tu corazón para ser transformado. Entonces, estos discípulos primeros eran perseverantes en la doctrina. Ellos eran diligentes, ellos perseveraban, eran constantes, eran disciplinados. También perseveraban en la comunión. ¿Han escuchado la palabra intencional? Bueno, miren, en la iglesia es algo muy importante. Tenemos que ser intencionales, porque cuando alguien no se acerca a ti, tú tienes que hablarle. Entonces estás siendo intencional, ¿verdad? Tienes que hacer con intención las cosas, porque a veces las cosas no se dan solas, sino que hay que recordar que en la iglesia, en el mundo, la iglesia somos las manos de Jesús, los pies de Jesús, la voz de Jesús. Cuando el evangelio cambia, la gente viene a ustedes salen a predicar. Salen a predicar, eso es intencional. Cuando alguien nuevo viene y dicen los hermanos, ¿quién es aquí nuevo? ¿Quién viene por primera vez? Levante su mano. La gente que se acerca a saludar a los nuevos lo hacen de manera intencional, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en los siguientes días? Lo saludas la primera vez y después hoy lo abandonas. Entonces tenemos que ser intencionales para perseverar en la comunión, para perseverar en esa parte que nos hace falta a todos, porque a mí también me cuesta trabajo. En el discipulado tuve la oportunidad de compartir algunos testimonios de mi vida y yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de lo que Jesús, de hecho estaba en la alabanza y Dios me decía, habla de ti esta parte y se las voy a compartir. Cuando yo era adolescente, me convertí a los 12 años y yo tenía una líder de jóvenes, Arlette. Ella es como mi hermana mayor y entonces yo me convertí y estaba contenta y emocionada, pero después otra vez se apagó eso en mí y ya me volví apática, etc., ¿no? Muchas cosas negativas. Pero yo seguía yendo a la iglesia. Y yo estaba en la iglesia y entonces yo le decía a Arlette, oye, ¿sabes qué? Mira, sí vengo al culto de jóvenes, está bien, pero la verdad no me hablan todos. O sea, no, algo como que no nos llevamos bien, no hacemos clic entre todos y yo. Y entonces Arlette me dijo, ¿sabes qué, Judith? Ellos no van a cambiar, tienes que cambiar tú. Y yo dije, ay, yo creí que me iba a dar por mi lado. Pues no, yo tenía que cambiar para poder avanzar. Y así me ha costado trabajo también en todos lados, o sea, es algo con lo que yo batallo. Pero yo creo que no soy la única, ¿o sí, hermanos? No, ay, qué bueno. A todos nos cuestan trabajo ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, esas áreas que no es de nuestra vida, hay que combatirlas. Y el hecho de que yo esté parada aquí no quiere decir que yo tenga una perfecta comunión con todos, porque no es cierto. Pero es algo con lo que Dios me habló y es algo que tengo que compartirles a ustedes para que juntos podamos perseverar en esta área. Y que yo les quiero compartir esta noche, pues que obviamente no somos los únicos, ni yo estoy sola, ni ustedes están solos. Y si nos cuesta trabajo, pues vamos a amarnos todos y vamos a ser unidos todos. Y vamos a dolernos unos con otros si nos pasa algo y vamos a alegrarnos si nos sucede algo bueno también. Esa es la parte de la unidad en donde ellos también perseveraban. Ellos también perseveraban en compartir alimentos. No quiere decir, a la salida todos nos vamos a comer tacos, hermanos, todos los que estamos aquí. Puede ser, ¿verdad? Una buena idea. Pero realmente tienes personas afines quizá a ti y hay grupos de jóvenes que se reúnen. Ay, qué perfecto que salgan a comer, ¿no? Qué perfecto que se puedan compartir. La idea es compartir. Fíjense, ahí les voy a dar otro testimonio pequeño, no se me vayan a aburrir. Cuando yo recién me convertí, mi papá no tenía trabajo
Era una situación económica complicada, difícil, en la que estábamos pasando. Yo tenía 12 años, mis hermanas tenían 9, entre 8 y 9 años. Son gemelas, las dos tenían esa edad. Y entonces, ese día, mi mamá fue por nosotros a la escuela y nos fue a buscar caminando, porque Coatepec, yo vivía en Coatepec, es un pueblo pequeño en donde tú llegas a todos lados caminando en 5 minutos. Por eso me costó mucho trabajo aquí, hermanos, las distancias. Pero bueno, allá llegas caminando a todos lados súper rápido y bien, hasta fresco porque ni calor hace. Entonces mi mamá llegó por nosotros a la escuela a la hora de la salida y entonces ella iba, durante todo el camino, iba pensativa. Y los que tomaron el discipulado conmigo ya escucharon este testimonio, pero se los voy a repetir. Entonces iba pensativa mi mamá y nosotras tres ahí, pues niñas, no nos dábamos cuenta de algunas cosas que sucedían en la casa, ¿no? Y llegamos a la casa y en la ventana, que eran unas ventanas grandes y había unas protecciones, había unas bolsas colgadas. Pero recuerden, ya nos habíamos convertido y aparte íbamos a un grupo pequeño, nuestro discipulado en casa también. Y bueno, había unas bolsas ahí y cuando mi mamá las abre para ver qué era una despensa y eran alimentos para nosotros. Obviamente mi mamá se puso a llorar y nosotros no entendíamos por qué. Pues ya nos contó que ese día, recuerden que mi papá no tenía trabajo, no teníamos para comer. Y entonces Dios había provisto. Y después de esto, fuimos al grupo pequeño días después. Era un martes, el grupo pequeño. Entonces, creo que eso fue el viernes y el martes fuimos al grupo pequeño. Y contamos nuestro testimonio. Y una hermana dice, ay, Judith también se llama mi mamá. Dice, ay, Judith, es que fíjate que yo estaba orando en mi casa y cuando yo estaba orando, Dios me hizo sentir en mi corazón que tenía que llevarles la despensa. Y fue una bendición tan grande para nosotros ese día, porque aparte estábamos conociendo al Señor y no sabíamos que Dios también podía ser nuestro proveedor. Y esa parte de la comunión también la conocimos ahí. ¿Por qué? Porque esa hermana que se postró a orar al mediodía, una hora quizá no tan convencional para orar, ella estaba orando ahí a mediodía, se arrodilló y pudo escuchar la voz de Dios. Y pudo escuchar que alguien del cuerpo de Cristo, de su iglesia, de su grupo, tenía una necesidad. Hermanos, eso es importante, que el cuerpo de Cristo siga con esto, porque no sabemos cómo va a impactar la vida de otras personas el que tú escuches la voz de Dios, que seas ese canal de bendición para otras personas. Y en esto también debemos ser perseverantes, en cómo Dios nos habla y cómo podemos bendecir a otros a través de esto. Amén. Y además de esto, también dice, y perseveraban en las oraciones. Incluso de este versículo chiquito se puede hacer hasta un sermón. Es demasiado, tiene muchísima carne. Pero lo que quiero resaltar en esta ocasión solamente es la perseverancia de todos ellos, discípulos de la iglesia primitiva, que estaban perseverantes, que eran personas que buscaban a Dios, que tenían un corazón dispuesto a servir, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Perseveraban en las oraciones. Cuando yo llegué aquí a Maranata, una de las características, y no soy la primera persona que lo piensa o lo dice, una de las características que resalta mucho es la oración, ¿sí o no? Amén. Entonces, la oración, hermanos, ellos también perseveraban en la oración, pero no solamente la oración en el templo, sino la oración en sus casas. La oración, una comunión íntima con Dios. Que lo que tú experimentas aquí en la presencia de Dios, también lo puedes experimentar en la intimidad de tu recámara. Esa parte, esa comunión con Dios y esa perseverancia en las oraciones es la que tenemos que también cultivar en nosotros. El número 3, la característica número 3 de la comunión es paz. Qué raro, ¿no? Que en la comunión haya paz. Bueno, les voy a explicar. La paz para el mundo es muy diferente a la paz que Jesús o que Dios maneja. Jesús incluso decía, ok, mi paz te dejo, mi paz te doy, pero no te doy la paz como el mundo te la da, ¿verdad? Así dice. A Jesús también se le conoce como el príncipe de paz. Qué precioso, ¿no? Y mucha gente descansa en esta palabra, en esta característica de Dios,
Jesús como príncipe de paz. Yo muchas veces he descansado en esta palabra también. Paz en Dios, bíblicamente, es algo mucho más profundo. Es una plenitud espiritual, sobrenatural, en la que tú te puedes mantener a pesar de las circunstancias. Eso es tener paz en Dios, paz en Dios. Porque mucha gente puede tener paz en otras cosas. Si tengo dinero en mi cartera, tengo paz. Si tengo mi alacena llena, tengo paz. Si tengo trabajo, tengo paz. Y eso es bueno, claro que sí, porque lo necesitamos. Pero eso no nos tiene que mantener nuestra paz en Dios. La paz en Jesús es mucho más allá de las circunstancias, de nuestro contexto, de la realidad que vemos, de la Ciudad de México que está llena de contaminación, de todo eso, hermanos, que está pasando en el mundo y que no debemos ser ajenos. Pero en nosotros está el príncipe de paz. Y esa comunión también debe ser inyectada de paz, es decir, sin rencillas. A pesar de nuestras diferencias, debe haber paz en la comunión del cuerpo de Cristo. A pesar de que somos tan diferentes, debe haber paz en el cuerpo de Jesús. Paz para poder desempeñar tus actividades, paz para poder desarrollar tu ministerio, paz para poder estar juntos y ponernos de acuerdo para orar por una necesidad. De ese tipo de paz estoy hablando en esta noche. Y vamos a buscar, por favor, Efesios 4:3. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Efesios 4:3. Cuando lo tengan, digan amén. Así no me siento sola. Amén. Gracias. Efesios 4:3. Todos juntos lo vamos a leer, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es ese vínculo? La paz. Yo tenía una amiga que cuando llegaba a mi casa, ella tenía una familia disfuncional y cuando llegaba a mi casa se quedaba dormida porque tenía paz. Cuando hay personas afuera que llegan a la iglesia, deben sentir esa paz de Dios. Deben sentir esa paz. Cuando llegan a su casa, la gente que no conoce a Jesús, incluso la que conocemos también, debemos sentir la presencia de Dios. Debemos sentir esa paz. Y debemos estar unidos en ese vínculo de paz. La Biblia dice, solícitos en guardar la unidad. Y solícitos tiene un significado muy bonito, porque significa cuando una persona es diligente. Cuando una persona es diligente en hacer algo, cuando alguien se preocupa con amabilidad de hacer algo, o agradar o servir a alguien también. Eso es ser solícitos. Y una persona que es solícita cabe en todos lados. Y en tu trabajo también debe ser solícito. Y aquí en la iglesia debemos ser solícitos, es decir, debemos procurar ser diligentes en buscar ese vínculo de la paz. No ser personas rencillosas o no ser personas que digan, ser cizañosos. Pocas palabras, ser cizañoso. Porque recuerden que en la iglesia y en el cuerpo de Cristo crece junto con el trigo la cizaña. Yo no quiero ser cizaña. Yo creo que tú tampoco. Queremos ser trigo. Y ese trigo procura el vínculo de la paz. Y ese trigo procura esta característica de la comunión, la paz en el cuerpo de Cristo. Y a veces venimos de diferentes contextos y ese contexto pues nos come. Y a veces, aunque sepamos la palabra de Dios, nuestro carácter resalta. Y cuando digo nuestro carácter, quiere decir el que no es el carácter de Jesús, quiere decir el carácter del viejo hombre. Aún en medio de eso, tienes que decirle, Señor, por favor, ayúdame a mantener el vínculo de la paz. Y esto me lleva a la característica número 4. Aún voy a seguir, hermanos, no crean que ya terminé. La característica número 4, que es la disposición del corazón. Disposición. Cuando alguien desea hacer algo, ¿verdad? La disposición. Quiero hacer algo. A propósito, estoy aquí porque estoy dispuesta a escuchar la palabra de Dios. O puedo estar aquí con los oídos cerrados. O puedo estar aquí dispuesto a escuchar, con un corazón dispuesto. La Biblia menciona en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros, así como el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, ¿qué dices? Pues cuando Dios haga que yo quiera, lo voy a hacer. Pero no, hermanos. Fíjense que hay otra parte, y que ayer estaba leyendo un pastor que estaba poniendo una reflexión de un versículo que me llamó muchísimo la atención. Y el versículo se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 14. Y ahí hablaba acerca de un rey. Y el versículo dice esto, quiero que me escuchen. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Es decir, Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero también debemos disponer nuestro corazón. Porque si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios o a buscar a Dios, empieza a salir esa carnalidad que tenemos, empieza a salir nuestro viejo hombre, empieza a salir todo lo que no le gusta a Jesús. Pero cuando tú dispones tu corazón a Dios para buscarlo, entonces te empiezas a transformar. Aquí la Biblia menciona, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Hay ocasiones en las que tú tienes ganas de orar y hay ocasiones en las que no tienes ganas de orar. Pues cuando no tienes ganas de orar, tienes que orar más. Y es difícil, ¿verdad, hermanos? Porque en la carne es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto. Y para fortalecer el espíritu tenemos que disponer nuestro corazón. Es decir, hoy no tengo ganas de salir a la iglesia, hoy no tengo ganas de orar, pero hoy me arrodillo y hoy voy a la iglesia a buscar a Dios. A veces no queremos servir, ¿verdad? Pero te dispones y dices, no, Señor, tengo que servirte a ti porque te amo a pesar de mis circunstancias. Porque mi adoración no es definida por mis circunstancias, mi adoración es definida porque te amo y porque tú me amaste primero. Entonces, esa disposición de nuestro corazón también va a producir una comunión excelente en el cuerpo de Cristo. A veces decimos, ay, sí, la comunión del cuerpo de Jesús, yo me reúno con mi hermano, lo veo cada domingo. Hermanos, en esta ciudad tan grande, que muchos vivimos de un extremo a otro, que entre semana es complicado trasladarnos porque estamos en las actividades diarias, es bien fácil que se te olvide hablarle a un hermano, ¿no? A menos que estés en un grupo de un ministerio, te puedes comunicar. Pero si no estás conectado, entonces tú no sabes del otro. O a veces nada más se hablan o nos hablamos para decir, oye, esto, pásame aquello, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Sí, pero tampoco le preguntas cómo está. Y eso es bien importante. ¿Tienes el teléfono de alguien? Quizá no de toda la iglesia, pero si tienes el teléfono de alguien, pregúntale cómo está. Dispón tu corazón para poder comunicarte con esa persona. Es muy complicado, hermanos, a veces estar en una situación difícil y que alguien no se comunique contigo. O si tú te sientes en una situación difícil, también tú puedes comunicarte con alguien, porque muchas veces la gente no va a saber qué te está pasando a ti. Pero tú puedes comunicarte con esas personas y ellos también pueden comunicarse contigo. Es importante que en medio de toda la actividad, en medio de todo este escándalo, todo este bullicio de la sociedad y de la ciudad tan grande y el tráfico, exista la disposición de corazón para comunicarte con alguien. Si no lo puedes ver, le puedes escribir. Si no le puedes ver, le puedes echar una llamada. O puedes orar por esa persona. Quizá Dios te revela una necesidad de esa persona y tú estás ahí para hacer ese canal de bendición. Para eso, hermanos, necesitamos la disposición de nuestro corazón. Porque a veces es, no quiero, y te vas a trabajar todos los días y te levantas temprano y vas y desayunas en tu trabajo y sales y vas a comer a tu casa y luego la actividad que sigue y se te olvida el cuerpo de Cristo. Solamente convives con tu familia. Porque a mí me ha pasado, se te olvida preguntar cómo estás, se te olvida mandar un versículo. ¿Qué tal que ese versículo que tú leíste ese día le puede servir a alguien más? Es una bendición cuando tú estás así, pasando por una situación complicada y de repente te llega un versículo, una palabra de Dios a través de un hermano y dices, gloria a Dios porque Dios me habló a través de este versículo. O si no leíste la Biblia en todo el día, el hermano te manda un versículo, pues al menos ese versículo leíste. No, hermanos, no, ustedes no sean así, tienen que leer la Biblia todos los días. Es importante tener la disposición para poder ser ese canal de bendición, para poder escuchar a Dios, para poder comunicarte con alguien más, para poder tener una comunión plena.
hay disposición. Necesitamos disposición de nuestro corazón. Y la número 5, hermanos, es el amor. Para que haya una comunión plena hay necesidad de amor. Miren, yo creo que una cosa te lleva a la otra. Primero, para que tú tengas amor por alguien, necesitas comunión. Pero para que haya una buena comunión o una buena comunicación o una buena relación, tú debes tener disposición del corazón. Y cuando tienes esa disposición de tu corazón, buscas al Señor. Y el Señor, ¿qué te dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú dices, Dios, está bien, lo voy a amar como a mí mismo. Es muy complicado, pero lo trataré de hacer. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia primitiva también les costaba trabajo. La iglesia primitiva decía que tenían en común todas las cosas. Yo creo que aquí no es así, porque ahora ya somos, la iglesia ha tomado no esta iglesia, me hablo del cuerpo de Cristo a nivel universal, ¿no? Sino que hemos tomado diferentes características. Pero es importante que la iglesia de Cristo vuelva a tener una comunión como la iglesia primitiva. No les digo, vendan su casa y al rato me dan su dinero. No les estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que tener el mismo sentir. Tenían en común todas las cosas, pero para nosotros todo es Dios, ¿verdad? Y hay algo que nos une, hermanos. Es que cuando tú entras a esa puerta, tú entras en esa puerta porque tú amas a Jesús. Tú vienes a este lugar para buscar a Jesús. Y cuando tú buscas a Jesús, lo haces porque lo amas. Cuando hay personas, dos chicos enamorados, el chico enamorado y la chica enamorada, se buscan, se llaman, están ahí presentes. ¿Por qué? Porque se aman. Así nosotros, hermanos, buscamos a Jesús porque le amamos. Buscamos a Jesús y estamos aquí porque lo amamos. Y cuando hay esa disposición en nuestro corazón, viene Jesús y nos transforma a través de la comunión que tenemos con Él. Así es que nuestra comunión viene así, primero con el Padre y luego con la iglesia. Así en Él, con el Padre y la iglesia. Y esa comunión debe ser plena, no solamente lo que podamos vivir o lo que podamos preguntar el domingo, sino entre semana, sino que realmente sea una comunión verdadera. Es complicado, quizá no a toda la gente podamos marcarle, pero sí a nuestro círculo más cercano, a los chicos de nuestro ministerio, a la gente que nos rodea o a la gente con la que más nos llevamos. Y también ser intencionales, porque no con la gente que no nos llevamos. Empezar a procurar, a ser intencionales con ellos. Jesús en Juan 13:35 les decía a sus discípulos: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es importante, hermanos, que cuando uno es cristiano, tiene que demostrar el amor de Jesús. No solamente en la iglesia, sino también en lo secular, es decir, en tu trabajo, en tu escuela. A veces en la escuela ni saben que eres cristiano, porque eres una persona enojona o que muestra todo su carácter feo, y en lugar de mostrar a Jesús, muestras lo contrario a Jesús. Y sin embargo, el Señor nos dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. La iglesia primitiva era conocida en la ciudad, y marca Hechos 1 y 2, que la iglesia estaba siendo conocida en la ciudad, porque eran personas que se amaban, porque eran personas que buscaban al Señor juntos, porque eran personas que eran perseverantes, que estaban unánimes en oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y porque había amor. El amor es el vínculo perfecto que nos tiene que unir a nosotros. Ese vínculo perfecto solamente puede ser depositado en nuestro corazón a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Así que en esta noche, hermanos, yo te invito a que tú reflexiones en estas 5 características de la comunión. ¿Se acuerdan de ellas? A ver, ¿cuál es la primera? La unidad, muy bien. La segunda, perseverancia. La tercera, la paz, el vínculo de la paz. La cuarta,
disposición del corazón. Y la quinta, el amor. El amor es lo que va a unir todas las otras características de la comunión. Ese amor es el que nos va a unir a ti y a mí. Me acuerdo que hace varios años, bueno, no varios años, como 3 o 4, bueno, sí varios, hubo una convención en Mérida cuando yo fui la primera vez. Perdón. Y había un pastor que decía, oraba, ¿no? Y caminaba. Y se agarraba con los hermanos y decía, Señor, fúndenos en el amor. Imagínense, hermanos, él decía, fúndenos en el amor. Y a mí me impactó esa frase, porque realmente tenemos que estar fundidos. ¿Qué significa cuando algo está fundido? Junto, cuando está una pulsera, por ejemplo, que está fundida de varios metales, o sea, o cuando funden el hierro o cuando funden el oro, está totalmente que no se ve ni principio ni fin, ¿verdad? Como un anillo, que no hay ni principio ni fin, está fundido. Y él decía, Señor, fúndenos en el amor. Pero ¿realmente estamos fundidos en el amor? Pues nos hace falta. A todos nos hace falta, a todos nos cuesta trabajo. Porque todos somos seres humanos que estamos aquí, porque estamos siendo perfeccionados en Jesús. No porque ya lo hayamos alcanzado, sino porque queremos alcanzarlo. Y esa es la ventaja de un cristiano, que no somos perfectos, pero queremos serlo. Porque la Biblia dice que Jesús va a terminar su obra en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe. Y esa unidad es la que busca en el cuerpo de Jesús. Que podamos estar fundidos, que ese vínculo del amor esté en nosotros, que sea el Espíritu Santo abrazándonos a todos, uniéndonos en amor. Que no veamos al hermano que viene el domingo y digamos, ahí está el hermano, qué bueno, qué bien, yo voy a adorar a Dios. Sino que realmente te puedas preocupar por alguien, que realmente puedas sentir su dolor o su alegría, que realmente puedas sentir lo que está pasando. Quizá digas, no, es que en la iglesia se hacen muchos grupitos. Pues únete a un grupo. A veces no te puedes llevar con todos, o sea, no eres afín con todos. Sin embargo, dice la Biblia, hay algo que te puede unir. El vínculo del amor, el vínculo de la paz, el Espíritu Santo de Dios, a través de la disposición. No nos conocemos a todos, pero nos une Jesús. Y cuando estamos nosotros en esa disposición del corazón, viene Jesús y te dice, ama a tu hermano. Viene Jesús y te dice, ten comunión perfecta, ten una comunión plena. Porque cuando tienes comunión plena, entonces en la parte de afuera, en el mundo, en lo secular, la iglesia de Jesús va a ser reconocida. La iglesia de Jesucristo, hermanos, es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. La Biblia dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Y somos, hermanos, ese remanente incluso de moralidad para lo secular, para el mundo. Somos un remanente. En medio de la sociedad tan corrompida, la iglesia es un remanente. Pero no queremos ser los únicos, queremos compartir el amor y queremos salir y queremos que los demás nos reconozcan. En la iglesia primitiva dice la Biblia, y se añadían cada día los que habían de ser salvos. Cada día. O sea, cada día de reunión había gente nueva, porque compartían, porque ellos emanaban el amor de Jesús. Y yo no creo que hayan sido perfectos, porque eran como tú y como yo, pero amaban al Señor con toda su fuerza, amaban al Señor con todo su corazón, y había esa disposición de servir, de amar, de tener ese vínculo de paz, de procurar las amistades, de ser intencional. Y ese amor, hermanos, y esa comunión es lo que hoy en esta noche quiero compartirles a ustedes. No porque ya lo haya vivido, pero de lo que sí estoy segura es que en el vínculo de la comunión tú puedes ser capaz de crecer. ¿Han visto un cristiano solo? Sí, pero realmente no es lo ideal. Un cristiano solitario no es lo ideal, porque por eso está el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que procurar que si ves a alguien solo te puedas acercar a esa persona, que si ves a alguien solo puedas estar con esa persona. Y es bien importante que un cristiano no sea un llanero solitario, sino que se una a otros, que lo puedan motivar, que lo puedan inspirar, que lo puedan llenar de palabras de ánimo. No te juntes con el que no tiene una buena relación con Dios. Tú sé ese canal para que esa persona pueda crecer, porque a veces nos pega lo malo, ¿verdad? Sí, me ha pasado también. A veces se nos pega lo malo, pero tenemos que procurar
ser ese canal para que los demás crezcan. Yo tuve la oportunidad de crecer con un grupo de jóvenes que hoy en día la mayoría sirve al Señor. La mayoría está en la obra, la mayoría ahora de ellos son ministros del Señor, reconocidos también, y predican, y cuando se suben al púlpito Dios los usa. Otros cantan, yo no canto, hermanos, pero bueno, humildemente ahí voy enseñando. Pero realmente, hermanos, es importante que podamos crecer en la unidad. Yo crecí con ellos y mi juventud así fue, de servicio en la iglesia, con mis amigos que amaban a Dios. Ay, hermanos, les quiero compartir otra cosa ya. Cuando eran vacaciones allá en Veracruz y yo era joven, tenía como, bueno, soy joven, pero más joven, tenía como 17 años, 18 porque ya iba en la universidad. La líder de jóvenes nos traía a raya y eran vacaciones y nos decía, ahora vamos a orar todos los días de vacaciones a las 7 de la mañana. Y ya llegábamos a la iglesia a orar todos adormilados. Eran vacaciones, ¿quién va a querer orar? Pues todo, ella nos decía, oren a las 7 de la mañana, ok. Llegábamos a la iglesia y nos decía, ahora van a orar, agarren el aceite, vamos a ungir cada silla. Ay, Diosito. Y orábamos por cada hermano que estaba en las sillas. Y al final de eso nos decía, ahora vengan todos al frente. Y nos ponían un círculo así y oraba ella por cada uno de nosotros. Y cuando llegaba a mí siempre decía, Señor, esfuerza a Judith. Yo decía, ¿qué me conoce algo? A lo mejor soy muy floja, ¿no? Pero realmente me costaba mucho trabajo buscar a Dios. Y su oración era siempre, esfuerza a Judith. Y yo creo que esa oración es la que hoy me mantiene. Muchas veces, ¿no? Muchas veces me ha sacado de muchas cosas porque yo la recuerdo a ella orando por mí. Esfuerza a Judith. Y hoy esta noche yo le quiero decir, hermanos, seamos esforzados, porque a veces no nos esforzamos. Venimos aquí, sentimos la presencia de Dios, alguien ministra aquí tan precioso que llega a Dios, nos ministra, nos hace sentir su presencia, pero ¿te esforzaste? ¿Te esforzaste realmente en buscar a Dios? ¿Te esforzaste en dar tu mejor alabanza? ¿Te esforzaste en tomar notas del sermón? No te esforzaste, puede ser que sí, puede ser que no, pero esta noche mi oración es que podamos ser esforzados. Porque hay gente que se sube aquí o que ora a Dios y que pum, la presencia de Dios cae. Pero habemos otros que tenemos que esforzarnos mucho más para que el Señor venga y nos visite. ¿De qué clase de persona eres tú? Yo creo que la mayoría somos de los que nos cuesta más trabajo buscar a Dios y tenemos que ser esforzados. Así que en esta noche, hermanos, con esto voy a cerrar. Ya lo leímos el versículo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Que yo me esfuerce con la comunión, con que yo pueda amar uno a otro. Hermano, todo tiene que ver, todo está unido. Si te das cuenta, si tomaste nota, todo está unido en el vínculo del amor, la comunión del Señor, porque la iglesia se fortalece a través de la comunión. La gente crece a través de la comunión, obviamente a través de la búsqueda de Dios, pero a través de la comunión se le da un empuje que ustedes ya van a ver, hermanos, cuando ustedes sean intencionales en buscar a Dios. Si ya lo eres, qué bueno, pero si no lo eres, te invito a que lo seas. Así que, hermanos, en esta noche vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué te detiene a ti para ser como la iglesia primitiva? ¿Qué nos detiene, hermanos, para ser como ellos? ¿Qué nos detiene? A veces nos detiene la apatía, o nos detiene el conformismo, o nos detiene el que no queremos avanzar. Pero en esta noche, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Jesús, porque tu comunión, Señor, nos va a llevar a tener una comunión plena con nuestros hermanos. Porque la comunión contigo, Señor, nos va a llevar a ser plenos en ti, Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, que podemos escuchar esta palabra, Señor. No porque ya lo hayamos alcanzado, no porque seamos perfectos, Señor, sino porque tú nos estás formando.
Nos estás formando, Jesús, como iglesia. Nos estás formando como cristianos. Nos estás formando como tus hijos. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Señor, esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad. El vínculo del amor, el vínculo de la paz, un corazón dispuesto, un corazón que te busca, un corazón que quiera y prefiera la unidad del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, hoy estamos aquí, Señor, para poner en tus manos, Señor, nuestro corazón y decirte que muchas veces no podemos hacerlo, Señor. Que muchas veces nos cuesta trabajo, Jesús, ser unidos o buscar a otra persona de tu cuerpo, Señor. Pero te pedimos, Jesús, que tú hagas crecer en nosotros, Señor, ese amor. Que tú hagas crecer en nosotros esa comunión, Señor. Que tú nos hagas crecer, Señor, y que podamos perseverar en tu doctrina. Que nos hagas perseverar, Señor, en la comunión. Que nos hagas perseverar en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos esfuerces, Señor. Que nos hagas hombres y mujeres esforzados. Que te busquen. Que podamos dar una milla extra. No solamente una oración a la ligera, sino una milla extra, Señor. En el nombre de Jesús, hoy estamos aquí para ti, Señor, para decirte que te necesitamos, para decirte, Señor, que somos tu iglesia y que sin ti no podemos, Señor, para pedirte que nos fortalezcas, Señor, para pedirte que nos llenes con tu Espíritu Santo. Y si en esta noche este mensaje tocó tu corazón, te pido que pases al frente y vamos a orar juntos. Pasa al frente, da un paso más, esfuérzate un poco más y sal de tu lugar para poder orar juntos. Te invito esta noche a que vengas al frente y que podamos orar como un paso de obediencia, no porque yo lo diga, sino como un paso de obediencia, como un esfuerzo extra esta noche. Yo te invito a que pases al frente, que pases al altar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, estamos aquí delante de ti. Toma nuestra vida, Señor. Padre, ¿cómo podemos amar a nuestro hermano, Señor, si no nos esforzamos por buscarte? Tenemos que esforzarnos en buscarte, Señor. Toma nuestra vida, Señor. Toma nuestro corazón, Jesús. Toma nuestra vida, Señor. Y en esta noche, a todos los que pasaron aquí, los que se quedaron en su lugar también, les pido por favor que inclinen todo su cuerpo, vamos a inclinarlo, vamos a adorar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te reconocemos, Señor, como nuestro Señor. Te reconocemos como nuestro Dios. Padre, tú eres el Señor de esta iglesia, Jesús. Tú eres el Señor de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro amado. Eres el príncipe de paz, el deseo de las naciones, el lirio de los valles, rosa de Sarón. Jesús, tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús, Jesús, prepáranos como iglesia, Señor. Jesús, prepáranos, Señor, con una comunión, Señor, completa. Una comunión contigo, una comunión con nuestros hermanos, Señor. Esfuérzanos, Jesús, a ser intencionales
Padre, hoy te adoramos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro cuerpo, Señor. Nos inclinamos a ti, Señor. Y hoy estamos aquí, Padre, para decirte, Jesús, que hoy nos humillamos, Señor, para buscar tu rostro. Nos humillamos, Jesús, para buscarte a ti. Nos humillamos, Jesús, para decirte que queremos ese amor en nuestro corazón. Nos humillamos, Jesús, para decirte, Dios, que a quién iremos, Señor. ¿A quién iremos, Señor? En tu iglesia hemos crecido, en tu iglesia te hemos conocido, en tu iglesia hemos adorado, hemos escuchado tu palabra. Y hoy no queremos ser espectadores, hoy queremos ser parte, Señor, de lo que tú tienes, Jesús, para nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Esfuérzanos, Señor, esfuérzanos, Jesús, esfuérzanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Jesús, como la iglesia primitiva, Jesús, con una comunión plena, Señor, y perseveraban en la oración, y perseveraban en la comunión, y perseveraban en la doctrina, y perseveraban en ti, y eran añadidos cada día a tu iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos tu palabra, para que esa palabra sea una realidad en esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, haz que nazca este amor, Señor. Haz que nazca tu amor en nuestro corazón, Jesús. Haz que nazca tu amor aquí, Jesús. Haz que nazca tu amor, Jesús. Levanta tu voz, hermano, y adora al Señor. Y esfuérzate un poquito más. Y esfuérzate un poco más. El Espíritu Santo ya está aquí. El Espíritu Santo de Dios ya está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, podemos sentir tu presencia, Señor. Podemos sentir tu gloria. Podemos sentir que tú estás aquí. Como iglesia, Señor. Como iglesia, Señor. Como punta de lanza, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que esa comunión, Señor, sea intencional en nosotros, Padre. Que podamos crecer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos crecer, Jesús, espiritualmente. Que podamos ser un canal de bendición para nuestros hermanos. Que podamos ser, Señor, esas personas, esos hijos tuyos que te buscan. Esos hijos tuyos, Señor, que van y dan tu amor. No solamente a los inconversos, sino aquí en tu casa. En tu casa, Señor. En tu casa, Jesús. Ese amor, Señor. Ese amor, Jesús, que tú tuviste, Señor, con nosotros, Padre, en la cruz. Que ese mismo amor, Señor, sea reflejado en nosotros, Dios. Que ese mismo amor salga en nuestro corazón, Señor. Padre, que podamos ser diferentes, que podamos cambiar. Transforma nuestra vida. En el nombre de Jesús, úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Queremos reflejar tu amor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Tú eres nuestro amado, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Haz lo mismo, Señor, que en tu palabra. Haz lo mismo, Señor, que la iglesia primitiva, Señor. La iglesia neotestamentaria te tenía a ti y tenía en todo. Permite que hoy, Señor, ese amor y ese mismo espíritu, Señor, que estaba en ellos esté en nosotros, Dios. ¿Qué nos detiene para ser como ellos?
Padre, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón. Que podamos vivir plenos, Señor, en unidad, en la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Perfumamos tu trono. Termina ese tiempo adorando al Señor. Perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza.